Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Objetivo Directo, el programa de tertulia y debate de The Objective. Hoy tenemos un gran reto por delante y es intentar resumir en apenas 30 minutos todo lo que ha pasado en las últimas horas. Varias detenciones relacionadas con la trama de corrupción que acorrala al gobierno, la irrupción de la UCO en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica y también en Correos, la detención del CEO y también presidente de Plus Ultra. En fin, una vorágine de información que, como digo, vamos a intentar explicar y resumir en los próximos minutos. Para ello me acompañan Álvaro Nieto, director de The Objective, el periodista Carlos Dávila, y hoy también contamos con un invitado de lujo, el periodista Antonio Caño, también presidente del Consejo Editorial de The Objective. Bueno, vamos a comenzar por lo último que ha tenido lugar en las últimas horas, es esa irrupción de la UCO en los ministerios de Hacienda, Transición Ecológica y también en Correos. Es una operación relacionada con el caso Leire Díez, la fontanera del PSOE, que ha sido detenida esta semana junto al vicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Bueno, Álvaro, cuéntanos ¿qué se sabe sobre estos Bueno, registros? a ver, de momento sabemos poco porque lógicamente la operación sigue en marcha y hay pocos detalles de momento que se mantienen, la mayoría de ellos secretos. Lo que sí que se ha producido en la mañana de este viernes es esos registros en 2 ministerios, que yo creo que es muy relevante porque no estamos acostumbrados a que la Guardia Civil irrumpa de repente en el Ministerio de Hacienda, que hay que recordar que es una vicepresidencia también, y en el Ministerio de Transición Ecológica, que es también otra vicepresidenta, y en la empresa pública Correos. Todo esto tiene relación, como has dicho, con la operación del jueves, desarrollada el jueves, en la que se detuvo al expresidente de la SEPI, del ente público que gestiona todas las empresas estatales. Pero es también muy relevante porque hay que también ver la conexión que todo esto tiene con el caso Ábalos y con la corrupción que afecta a Ábalos, porque hemos sabido en las últimas horas, como tú decías, que ha habido un nuevo informe de la UCO en donde se viene a acreditar que la trama de los hidrocarburos pagó 1 millón de euros a Ábalos, pero la UCO viene a insistir en algo que ya sabíamos, pero que no se había subrayado lo suficiente, y es que Ábalos por sí mismo nunca pudo facilitar su actuación a la trama de los hidrocarburos, sino que para ello tuvo que contar necesariamente con la colaboración, con la participación activa de ministerios importantes como el de Transición Ecológica, el de Hacienda y el de Industria. Entonces, yo creo que todo esto hay que verlo en un conjunto. Yo no creo que haya que hablar de caso Leire Díez, yo creo que ahora mismo habría que hablar de caso Gobierno, caso PSOE, no sé cómo llamarlo, pero hay varios ministerios afectados. Por cierto, hay que recordar siempre que tenemos la parte de Hacienda que tiene que ver con los rescates públicos, que también está conectada con el expresidente de la SEPI, los rescates de Air Europa, de Plus Ultra, pero también hay que recordar que una de las empresas que se están investigando y que se ha registrado es Forestalia, que está a su vez vinculada no solo con Servinavar, la empresa de Santos Cerdán, sino también con la empresa de la actual secretaria de Estado de Iberoamérica, o sea, que hay otro ministerio directamente también afectado, que es el de Exteriores. En fin, que las ramificaciones son múltiples, las conexiones entre ministerios son variadas y yo creo que ahora mismo hay una gran incertidumbre respecto a cómo va a acabar esto y quién va a ser el siguiente detenido. Yo creo que ahora mismo yo, que soy uno de los que más ha investigado estas cosas durante los últimos años, me declaro completamente incompetente e incapaz de determinar quién va a ser el próximo que va a caer, porque realmente ya solo se me ocurren 2 o 3 nombres más. Pero es que está llegando esto a un nivel y a una profundidad que no imaginamos que fuera a ser tan rápido. Esto no es algo, Álvaro, como tú dices, de 3 sinvergüenzas o de un ministerio, ¿no? Es algo mucho más gordo. Incluso ya hay quien habla incluso de organización criminal. No sé si, bueno, Es que va por están ahí, buscándolas claro. por ahí, pero no somos incompetentes. Tú por lo menos no eres incompetente y te lo voy a decir por qué. Porque aquí se ha dicho, y tú lo has dicho, que Correos y evidentemente hidrocarburos iba a ser efectivamente lo más importante. Y está saliendo absolutamente todo y va a salir mucho más. En cuanto a la denominación del tema del escándalo este, vamos a dejarlo de subterfugios, Álvaro. Es el caso Sánchez. Ya es el caso Sánchez porque
afecta a toda la administración del Estado, a grandes ministerios del Estado. Transición ecológica es otra vicepresidencia, Hacienda es otra vicepresidencia. Aquí están todos mezclados. Mañana se produce un acontecimiento del que podremos mañana saber qué hacen con Leire Díez y qué hacen con Jiménez, porque a lo mejor mañana les meten en la cárcel, con lo cual tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, con lo cual ya encontramos que la cárcel prácticamente, como decían los franceses, España es un presidio abierto en estos momentos. Es que aquí ya no se sabe quién va a entrar. Estamos en una situación verdaderamente preagónica, con un personaje enclaustrado absolutamente en la Moncloa, hablando por internet, no se sabe con quién y de qué, y mientras tanto el país se le cae por todos los sitios, aparecen sobeos por todos los sitios, aparecen corrupción, aparecen arrestos, aparecen detenciones, y él como si no pasara nada. Es que fíjate, cuando hablamos de ramificaciones, por primera vez las ramificaciones llegan hasta la Unión Europea, claro, porque uno de los ministerios que se investiga es el de transición ecológica, cuando lo ocupaba Teresa Rivera, que era ministra, vicepresidenta en ese momento, y que actualmente es vicepresidenta en la Unión Europea. Y esa línea es muy directa, esa va directamente vinculada a ella. Pero es que el asunto de Correos, la causa es secreta y no sabemos el material que se puede sacar de esta investigación. Pero el asunto Correos, eso puede llevar a la sospecha que había sobre fraude en el voto por correo, porque coincide con la presencia allí de Leire Díez en esos días. Y con Juan Manuel Serrano, el amigo del presidente. Entonces, vamos a ver qué es lo que la AUCO encuentra en esta investigación. Como digo, la causa es secreta y, por tanto, no vamos a saber nada hasta que el juez no decida abrirla. ¿Y qué es todo esto? Claro, yo estoy de acuerdo con que esto es el caso Sánchez, en el sentido de que este es el sanchismo. O sea, es la decantación. Esto es lo que había. Que no lo quería ver, bueno, pues es porque no quería verlo, porque mientras no lo veamos, pues mejor. Pero esto es lo que había. Cuando hablábamos de falta de escrúpulos, no nos referíamos a falta de escrúpulos para hacer política. Quiero decir, falta de escrúpulos para cualquier cosa, también para robar. Y para hacer política. Y también, por supuesto, para hacer política. Y eso lo sabía, y eso lo sabían los suyos. Ellos sabían que estaban trabajando para un personaje sin escrúpulos, que permitía cualquier cosa y que solamente exigía una cosa: obediencia. Yo creo que, Antoni, que hay una pregunta que ahora mismo se está haciendo todo el mundo, y ¿hasta qué punto Pedro Sánchez era conocedor de todo esto? Es imposible que no lo fuera. Claro. No digo de todo, todo es mucho, todo es mucho, pero es completamente imposible. Este es de lo que ocurre en el Partido Socialista. Este es un partido en este momento en el que todas las órdenes surgen de una sola persona. Este no es un partido donde hay distintas estructuras de poder, no existe ninguna estructura de poder más que la voluntad de Pedro Sánchez. Y por tanto, no se mueve una hoja en el partido sin que él lo sepa. Y en el gobierno 3/4 de lo mismo. Este gobierno no tiene ministros en el sentido tradicional y noble del término. Tiene propagandistas a los que el presidente del gobierno reparte. Solamente digo una cosa, Antonio. ¿Cómo íbamos a creer, cortísimo, cómo íbamos a creer que Juan Manuel Serrano, que era el hombre de confianza de siempre, no, por favor, del presidente del gobierno, no le va a explicar al presidente del gobierno lo que estaba haciendo en Correos, todas las fechorías? Es imposible. Claro. No, pero es que aparte es que lo sabía por la prensa, porque había una parte de la prensa que lo estábamos publicando, es decir... ¿Solo una parte? Bueno, solo una parte, pero la suficiente como para que alguien... estaba ocultando. Sí, pero supongo yo que el presidente será el señor mejor informado de España y que alguien le pasará un recorte y le dirá, oiga, que aquí se está publicando todo esto. Porque hay que recordar que cuando él echa a Ábalos del gobierno, lo hace en julio del 21, pero ya entonces ya habíamos publicado, cuando yo dirigía Voz Populi, habíamos publicado en enero del 20 el del Seagate. El 14 de abril del 20 el caso Mascarillas de Ábalos. Y en abril
o en marzo, perdón, del 21, el caso Plus Ultra, el rescate a la aerolínea venezolana. Es decir, estos 3 escándalos se publicaron con todo lujo de detalles. Esos casos que cuentas, es concebible Claro. que el Delsi, es concebible que a Delsi se le diera el trato que se le dio, Claro. sin que el Si presidente él de no hubiera gobierno, estado- sin el claro. presidente de gobierno no solamente lo sepa, Claro. sino que diera luz verde. Eso es. Es concebible el rescate de Plus Ultra. Si lo aprobó él en Consejo sin de que- Ministros. Sin que el propio presidente del gobierno no solamente lo sepa, sino que dé la orden de que así se produzca. Bueno, es que lo aprobaron en Consejo. El El rescate se aprobó en Consejo de Ministros a propuesta de la SEPI. Por tanto, es responsabilidad también del propio Sánchez Y su aparte, aprobación. ¿Para qué tenía colocados a todos los amigos en las Claro. empresas públicas? Entonces, lo que quiero decir es que en realidad Sánchez era perfectamente conocedor de la corrupción y nunca le molestó. No, claro. Entonces, lo que le molestó, y eso fue lo que publicó aquí en The Objective Ketty Garat, fue la vida disoluta de Ábalos. Es decir, el motivo por el que Sánchez se deshace de Ábalos es porque empiezan a comerle la oreja con toda su vida, con las prostitutas, con todo esto, los enchufes en las empresas públicas, y ese es el motivo que desencadena su salida del gobierno. Lo demás, la corrupción, nunca le molestó y era perfectamente conocedor. Y por eso, luego, es capaz de repescarlo en las elecciones del año 23, que es que le vuelve a repescar. Lo cual es asombroso. Para protegerle. Es asombroso que se haga que se haga el digno con el tema de la prostitución cuando él era hijo de la prostitución. Esa también, esa también. Pero es indudable, No, es indudable pero que no a él por ese tema le dignidad. parecía más sensible. Sí, pero no es por dignidad, es porque sabe que ese tema Le hace daño. le perjudica electoralmente más porque A su electorado por femenino. Por razones realmente incomprensibles. Claro. Una parte del electorado de izquierda, por lo visto, no puede tolerar a un baboso, a un cerdo rijoso. Pero mientras se robe, no pasa nada. Y luego decía lo de- sabe eso perfectamente. Antonio, decías lo del Plus Ultra. Yo estaba en el Congreso de los Diputados en la homilía de la vicepresidenta del Gobierno, de la vicepresidenta primera, el día del rescate que defendía el rescate de Plus Ultra. El varapalo que largó a toda la oposición y fundamentalmente al Partido Popular diciendo no tenéis noticia de lo que es una situación estratégica, de lo que es una compañía estratégica y tal, porque ustedes dejarían morir a una compañía estratégica absolutamente necesaria para el buen tráfico de España. Yo Una decía, milonga. hay que tener cara. Álvaro, mira, Por- precisamente Álvaro ha publicado en The Objective hace una hora un vídeo donde resume perfectamente el caso Plus Ultra. Lo vamos a escuchar, lo vamos a ver y luego seguimos comentando. ¿Se acuerdan ustedes de la aerolínea Plus Ultra? Pues este jueves la Audiencia Nacional ha registrado su sede central y ha detenido a su principal accionista y al consejero delegado. ¿El motivo? Pues que un juzgado de Madrid ha decidido reabrir la investigación sobre su polémico rescate por parte del Gobierno por indicios de blanqueo de capitales. Les refresco la memoria por si no lo recuerdan. El 9 de marzo de 2021, el Gobierno decidió entregar 53 millones de euros a esta aerolínea con la excusa de que estaba atravesando una severa crisis como consecuencia de la pandemia. El Gobierno usó para ello un fondo creado tras la COVID para salvar empresas estratégicas, pero se daba la paradoja de que en aquel momento Plus Ultra era un actor completamente secundario. De hecho, apenas disponía de un avión, solo operaba el 0,03% de todo el tráfico aéreo y ocupaba el puesto número 166 entre las empresas del sector en España. Para colmo, la aerolínea estaba mayoritariamente controlada por entonces por ciudadanos de nacionalidad venezolana y alguno de ellos muy vinculado con la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. ¿Por qué autorizó entonces el Gobierno este rescate? No lo sabemos aún porque, entre otras cosas, el Ejecutivo siempre se ha negado a publicar las actas de las reuniones de la SEPI en las que se recomendó esta decisión y en las que participaron altos cargos de los ministerios dirigidos entonces por María Jesús Montero, José Luis Ábalos, Nadia Calviño y Teresa Rivera. El caso acabó en los tribunales, pero por un curioso fallo administrativo se pasó el plazo para continuar las pesquisas y tuvo que ser archivado. Ahora la juez parece que tiene nuevos indicios para seguir adelante. Confiemos en que en esta ocasión tenga más suerte. Por cierto, los periodistas que desvelamos este turbio asunto fuimos demandados por Plus Ultra, que nos pidió una indemnización de 4,6 millones de euros por daños y perjuicios. Afortunadamente, acabaron respaldando nuestro trabajo. Como en el caso Ábalos y como en tantos otros, el tiempo nos ha dado la razón y ha colocado a cada uno en su sitio.
Bueno, das unos datos espectaculares, ¿no? Como decimos, Plus Ultra es una aerolínea de capital venezolano que fue rescatado por el gobierno español en plena pandemia. Operaba solo con un avión en España y fue rescatada con 53 millones de euros por el gobierno español. O sea, A ver, claro, es una situación completamente anómala desde el principio. De hecho, cuando nosotros publicamos esta historia, claro, nadie sabía ni siquiera de la existencia de esta empresa. En realidad, el que se dio cuenta de que era venezolana era yo, que sí que había oído hablar de esta compañía, ¿no? Por sus vínculos con el chavismo, lógicamente. Y entonces lo que encontramos rápidamente fue una situación completamente loca, porque el gobierno nos intentó convencer de que era una empresa estratégica para la economía nacional y en realidad no tenía ningún peso, o sea, ocupaba el puesto 166, como hemos visto en el vídeo, en el ranking de aerolíneas que operaban en España. O sea, imaginaos en ese momento una sola ruta y el mes anterior, por poner un ejemplo, solo había hecho dos vuelos. Entonces, claro, esto era una situación completamente loca y además, en comparación con Air Europa, sí que se producía una situación muy discriminatoria, porque a Air Europa sí que se le salvó probablemente con justicia, luego evidentemente se saltaron los plazos, le dieron más dinero del que pedía y eso habrá que analizarlo también, si hubo trato de favor, pero Air Europa era una empresa que existía, que tenía empleados y a la que se le dio un dinero que comparativamente hablando con su facturación era razonable. Pero es que a Plus Ultra se le dio la facturación de todo un año, es decir, 53 millones de euros es lo que había facturado el año anterior. Por tanto, era una auténtica salvajada de dinero la que le dieron sin ningún tipo de justificación, además teniendo en cuenta que el capital, o una parte importante del capital, era de origen venezolano. Es por cierto, y también para que veamos el perfil de esta compañía, los aviones que utiliza el régimen cubano, los dirigentes, el presidente cubano y el régimen cubano, en las escasas ocasiones en las que viajan al extranjero, viajan en un avión de Plus Ultra. Claro. Y es el avión que nosotros también hemos publicado aquí en The Objective, usado varias veces en estos años por el chavismo para traer mercancía a España como valija diplomática, pero que en realidad son decenas de maletas que las pasan sin que la Guardia Civil pueda hacerle los controles pertinentes. Claro, bueno, yo no sé qué va en las maletas, pero nosotros hemos publicado incluso fotos en este periódico en donde se ven perfectamente toda la ristra de maletas que han colado varias veces, no solo las maletas del Seagate, que esas venían en un avión privado, sino después, varias veces, con esta metodología muy sui generis, porque la Guardia Civil, cuando llega el paquete aquí a España, se encuentra la tesitura de no poder revisar el contenido porque es valija diplomática de un gobierno extranjero. Y en realidad son un montón de maletas que no ya sabemos si llevan oro, billetes, documentos, en fin, armas. Eso, el que no lo debería permitir es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Claro. Es el que debería de impedirlo, claro. O sea, es una locura. Es imposible que todo eso no ocurriera. Claro. Con una protagonista, además, con una protagonista que tiene prohibida la entrada, el pisar suelo español. Así Rodríguez, claro. Y hay que recordar también que es una aerolínea que alguno de sus accionistas tiene estrechísimos lazos con Delsi, pero es que además nosotros hemos publicado cómo Zapatero en su momento se vio con Ábalos para pedirle que acelerara este rescate, es decir, Zapatero estaba especialmente interesado en que esto saliera adelante y eso es porque ahí también él debe tener algún tipo de interés. Ayer he preguntado a los periodistas a Zapatero sobre el tema y tenía esa sonrisa de Mr. Bean, ¿os acordáis? Que era verdadero. Yo solo digo ahora mismo, es increíble. Carlos, que están detenidos en estos momentos que estamos hablando tanto el dueño o el principal accionista ahora mismo de la compañía como el consejero delegado, que sí que es de nacionalidad venezolana, y yo no sé qué va a ser de ellos en el futuro, no sé si los van a meter en la cárcel o los van a dejar en libertad, pero si hay alguna otra detención en este caso ya solo puede ser Zapatero, ¿eh? O sea, en realidad, en fin, más arriba ya queda poca gente, o sea, salvo que empiecen a detener ministros directamente, o sea, yo creo que va muy fuerte aquí la investigación, por cierto, es de la Policía Nacional, esto hay que subrayar. Sí. Ha renacido López. El ¿Qué expresidente coño es López? ¿Te acuerdas ahí? Sí. Bueno, ha renacido porque depende de una causa que ya estaba iniciada de antemano y que ahora han retomado. También es curiosa, por cierto,
esta descomposición simultánea del sanchismo y del régimen venezolano, Sí, ¿no? también. Que está produciéndose casi de forma simultánea. Bueno, y a lo mejor tiene algo que ver o tiene algún tipo de vinculación. Es decir, yo no descarto que en parte de la información que esté manejando la UCO, la Guardia Civil y tal, pueda haber incluso información llegada desde el extranjero, compartida por los servicios secretos de otro país. Yo creo que ahora mismo hay una situación en la que el chavismo está bajo la lupa internacional y sobre todo de Estados Unidos. Yo no descartaría absolutamente nada, porque yo sí que he mantenido siempre, eso sí que creo que algo sé, que si cae el chavismo probablemente conoceremos cosas muy crudas sobre sus relaciones con el Partido Socialista y especialmente sobre sus relaciones con Ábalos, con Bono, con Zapatero y veremos si con algún otro más, Y con Begoña. tipo Sánchez. Y con Begoña. El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, tuteló también este rescate, además del de Air Europa. La Guardia Civil ha puesto el foco precisamente en su patrimonio. Se habla de que en el año y pico que estuvo al frente de la SEPI aumentó su patrimonio hasta en 5 millones de euros, con varios chalets de lujo en Sevilla, en Málaga, en Marbella, en Madrid. Bueno, en fin, un patrimonio bastante descomunal. Yo lo que me hago es una pregunta. Una persona que aumenta su patrimonio de esa forma tan rápida, tan descomunal, ¿realmente piensa que nunca se le va a descubrir o es que estaba tan bien Mira, protegido que...? Joaquín Garrigues, que era un cachondo, decía, los que tienen no ocultan. Y esto de pronto se encuentra con dinero en el bolsillo y no oculta. Entonces se compran el mejor piso en Chamberí, se compran unos chalés verdaderamente descomunales, va con un coche aterrorizante, efectivamente. Él no creía que le iba a pasar nada, porque a ninguno de estos creían que jugaban en la impunidad más absoluta. Claro, exacto, eso. Es que antes hablábamos de que esto es el sanchismo, las características del sanchismo, y una de ellas es justo lo que decía Carlos, la impunidad, el sentimiento de impunidad. Y yo creo que ese sentido de impunidad es el que les hacía comportarse de esa manera, no solamente el presidente de la SEPI, que no sé qué salario tendrá el presidente de la SEPI, pero en fin, no desde luego, bueno, un buen salario, pero de luego no te permite generar ese patrimonio, ¿no? Pero lo mismo se puede decir de la vida que llevaba Ábalos y Santos Cerdán y Coldo y todo, gente que estaba permanentemente alrededor del presidente del yo gobierno. Precisamente hoy en un artículo escribía que ahora mismo, claro, la única duda que me queda a mí por saber es si en realidad todos estos comportamientos corruptos eran producto de que había una falta de control y que había un descontrol y una impunidad generalizada en el gobierno, y como unos veían que robaban los otros, pues al final robaron todos, o si en realidad había aquí un plan organizado, es decir, si aquí había el PSOE dirigiendo las operaciones para llevarse una parte. Quédate con lo segundo. Bueno, esta es la única duda que yo tengo ahora mismo. Pues es decir, no tengas la duda. Sabemos que había una panda de ladrones en el gobierno de España, yo creo que eso es evidente ahora mismo. La duda que me queda es si esto era una organización criminal perfectamente organizada o en realidad cada uno robaba por su lado todo lo que podía. Es difícil lo de robar por su lado. Más bien da la impresión de que era un grupo de ladrones, no sé si una banda de ladrones, que vio la oportunidad de robar desde el poder. Desde el que principio. dio la oportunidad de llegar al Pero poder. que iban en comandita. Pero porque se confían, claro, iban en iban en comandita y vieron que, oye, apoyando a Sánchez, que está solo, el Fernando Sánchez lo vamos a hacer rico. Recordar que Vicente Fernández era hombre fuerte de María Jesús Montero, mano derecha de María Jesús Montero. Ella ahora parece que no le conoce de nada. Vamos a escuchar lo último que ha dicho. Que para nosotros somos siempre los primeros sorprendidos y los que más nos duelen, ¿no? Comportamientos de personas que hayan estado cercanas o en nuestro entorno que evidentemente hayan estado absolutamente al margen de cualquier legalidad o de cualquier código ético. Eso es lo primero que nos duele y que nos sorprende, se trate del tema que se trate. Pero a partir de ahí confiar en los cuerpos y fuerzas de seguridad, colaborar para que la investigación llegue hasta el final, hasta donde tenga que llegar y por supuesto que respondan ante la justicia todos aquellos que presuntamente hayan cometido algún tipo de delito o estén implicados en algún tipo de trama. ¿Qué sabía usted de la actividad de Vicente Fernández en la SEPI? Si tuvo alguna actividad que a usted les resultara extraña, ¿sabía algo de eso? Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió, él estuvo escasamente un año y pico.
en SEPI, hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha, y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación, porque no es la primera vez que ha salido su nombre, salió ya a raíz de Servinavar. Entonces, a raíz de eso yo conocí que parecía que estaba colaborando, trabajando con Servinavar, pero yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos. Bueno, pues ya han escuchado, como digo, prácticamente él viene a decir que no lo conoce de nada, que desde que se fue de la SEPI no ha hablado con él, no tiene amigos en común, no se han whatsappeado. Yo no sé si esto ya es falta de vergüenza, de cinismo, o nos toma a todos por tontos. Bueno, yo creo que es esto último que tú estás diciendo. No, yo creo que ellos se han acostumbrado a mentir. Son un gobierno lleno de mentirosos porque ven que no les pasa factura la mentira, a pesar de que continuamente les cazamos. Y es indudable que esto que está diciendo Montero es falso. Era su hombre de confianza en Andalucía y luego en Madrid cuando se viene de ministra, y por eso le pone en el puesto más importante que controlaba ella. Ya desde el Ministerio de Hacienda, el puesto mejor pagado que tenía bajo su protección era el de presidente de la SEPI. Claro, y por tanto le da esa función. Y hasta el punto tenía confianza en él que cuando él se tiene que apartar después de 1 año y medio porque le estalla un escándalo de corrupción en Andalucía, le quitan del puesto, pero le guardan la silla durante 18 meses, esperando que le archiven el caso de Andalucía para poder otra vez colocarlo. Y el tema es que cuando sacamos el Plus Ultra, el escándalo del Plus Ultra, como está todavía la SEPI descabezada, se arma tal escándalo en aquel momento por el Plus Ultra que el gobierno se ve forzado a nombrar a una sustituta, Belén Gualda, porque claro, ya se le cae la cara de vergüenza de tener que reconocer que han rescatado aerolíneas por una cantidad descomunal de dinero sin que hubiera un presidente al frente, que eso es ya otra decisión tremenda, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó. Y cuando colocan a Belén Gualda en la presidencia de la SEPI, a él le llevan, curiosamente, a la empresa de Santos Cerdán y Anchón Alonso en Navarra, una empresa que por entonces no tenía ninguna actividad, no facturaba casi nada y solo tenía 2 empleados. Es decir, este tipo se convierte en el tercer empleado y pasa de cobrar 200.000 euros en la presidencia de la SEPI, que es un ente descomunalmente grande, a administrar una empresita de pacotilla en un sitio en Pamplona. O sea, en fin, una cosa de locos, en donde además coincidió desde el primer minuto con 2 tipos llegados de Venezuela. Uno de ellos que acababa de trabajar en la petrolera venezolana PDVSA y otro que había trabajado en Acciona en Venezuela y en otros países latinoamericanos. Por tanto, en fin, no huele nada bien el historial de este tipo y, por supuesto, en absoluto nos debemos creer en lo que decimos. Álvaro, cuando nos planteamos, y lo que has planteado tú hace un momentito, de si esto era una serie de corrupciones aisladas unas de otras o una encomandita, a mí cada día esto más me recuerda a Filesa. Filesa. De pronto aparece, en los más viejos del lugar lo recordamos, un personaje que se llamaba Von Souden o algo por el estilo, Van Souden, ¿te acuerdas? Que tenía la mano más larga que el sable de Pinochet, que robó todo lo que pudo, que robaron todo. No puedo acordar, pero lo han leído después. Pero tú y yo sí. Estamos hablando del año 93, 94. Bueno, pero todo aquello empezó de una forma muy particular, hasta que empezó a verse que aquello... Carlos Van Souden. Van Souden, que era un tipo que de pronto no le pagaron el sueldo un mes, se cabreó y dijo, ahora os vais a enterar. Pero eso me da la sensación, Carlos, que era un escándalo incluso menor comparado con la dimensión de esto. Menor. Que era una pasta, ¿eh? No, pero esto Aquello tiene una dimensión Sí. Os he dicho antes que hay una pregunta que yo creo que se hace todo el mundo, ¿no? Que es hasta qué punto Pedro Sánchez era conocedor de todo esto. Yo creo que también hay otra pregunta que se hace todo el mundo ahora mismo, es si estamos viviendo el fin del sanchismo o el fin del gobierno. Sobre eso hay apuestas. ¿Aquí qué apostamos? O el fin del Partido Socialista, o todo a la vez. No lo sé. Yo no descarto... A ver, Antonio, a ti todavía no te he oído apostar sobre eso. No. Yo no descarto todavía una última cabriola de Pedro Sánchez. Yo no veo... ¿Pero en qué sentido? Pues una fechoría más. Yo no veo a Pedro Sánchez un hombre en el que, bueno, acepta que la situación es insostenible y se va. Y convoca elecciones y él no es el candidato. Ya que sería la salida digna, francamente. Si es que esto tiene le queda algo de dignidad, el único paso que puede dar es ese. Pero no lo veo dando ese paso, entre otras cosas, porque la dignidad nunca ha sido algo que le
ni que Entonces, ¿qué racionalice, ni que presumes? realmente le ¿Qué interesa. presumes? Entonces yo creo que él va a intentar algún gesto desesperado. Va a intentar abrir algún foco de crisis por otro lado, que debe ser una crisis, tendrá que ser una crisis muy fuerte para poder desviar algo la atención, pero no lo veo entregando su cuchara, derrota así sin más y convocando elecciones y se acabó. No lo veo. Y tiene que ser algo, pues eso, pues muy, quién sabe, Cataluña. Claro, es que las características personales Dices que del individuo... no va a ir a elecciones normales. No. O sea, Él pero ni siquiera tiene en el que año llevar 27, esto, Antonio, ni él siquiera en tiene el que 27. dejar en evidencia que esto no es un caso de corrupción, sino Un ataque. un ataque de la extrema derecha. Ya. ¿En qué momento va a llevar a ese? Y eso obviamente llevará al país a un estrés máximo, ¿no? Pero a ese estrés lo va a llevar. ¿Y en qué momento será ese? Puede ser el momento... Lo que tarde en urdirlo, lo que tarde en urdirlo. O Claro. que piensa que lo van a imputar, y no olvidemos que para imputarlo necesita un suplicatorio que tiene que votar el Congreso. Que va a ser difícil que salga adelante. O sea, yo creo que en algún momento él tiene que tratar de convencernos de que es una maniobra de extrema derecha. ¿Y qué futuro le auguras al PSOE, Antonio? ¿Hay sanchismo después de Sánchez o hay una alternativa? O sea, su plan original era, bueno, si yo consigo llegar hasta las elecciones y me quedo con el 25% de los votos, aunque no pueda gobernar, pero me quedo con jefe del partido, con todos los míos colocados en las principales federaciones, y le vamos a hacer una oposición. Feijóo va a tener que gobernar con Vox, con un Vox de 70, y 80, con una oposición en la calle. y una oposición en la calle que no hay quien pueda soportar, ¿no? Por la educación, por la sanidad, por el otro, pues, bueno. Con la idea de hacer un Trump y volver. Y volver. ¿Eso tú crees que es el plan? Trump, es que Trump es un mejor espejo. Claro. Si queremos ver cómo se puede comportar Sánchez, miremos lo que hace Trump. Más que era, ya no es el plan. A mí me parece que ese era. Yo ya creo que yo no sé si ese puede ser ya. Ese ya no puede ser. Yo creo que ese ya no ha llegado puede ser. a una situación de anoxia absoluta de la sociedad que ya no soporta más. Es que la gente ya no soporta más. Yo vengo de una comida con gente y me dice, es que ya no soportamos más. Sí, pero cuando ese no es el plan, Sánchez nunca dice, bueno, pues como esto no es el plan, pues ya me he quedado sin plan. No. Entonces otro más. Otro plan aún más demencial. ¿Y qué creéis que está haciendo más daño ahora mismo al gobierno y al PSOE? Porque no podemos olvidar que todo esto está sucediendo con varios casos de acoso sexual, de presunto acoso sexual. ¿Qué creéis que está haciendo más daño al gobierno? ¿La ingobernabilidad ahora mismo porque no puede sacar unos presupuestos adelante, todos los casos de corrupción o estos casos de acoso sexual que acorralan al PSOE? Muchos hemos sido, te lo contesto muy brevemente, muchos hemos sido durante mucho tiempo los que hemos dicho que la corrupción no hacía daño al Partido Socialista. Hay que recordar que Felipe González no cayó por corrupción, sino por la economía. Y en este momento podemos pensar lo mismo. Yo creo que lo que más daño les hace, con diferencia, son estos casos de aberración sexual en los que estamos metidos. Es mi opinión. Ahora, tiene que ver con lo mismo, impunidad, abuso de poder, que son características del sanchismo. Tú eres sanchista, Sánchez te ha tocado con la distinción de que eres de los suyos y sientes que puedes hacer lo que te da la gana. Te puede permitir acosar a una mujer. Entre ello, acosar a una mujer, por supuesto. Porque además contan con el silencio, oye, que está bastante demostrado. Han sido muchos años de silencio dentro del partido. Entonces, ¿por qué iban a hablar ahora? ¿Por qué? No solo de silencio, sino además con la complicidad y con la protección de muchos medios de comunicación, porque en realidad si los periodistas de este país hubieran hecho su trabajo desde el principio y hubieran estado atentos a las señales que había, yo creo que podríamos haber acabado con Pedro Sánchez mucho antes de las elecciones del año 23, seguro. Es decir, yo creo que aquí lo lamentable es que ha habido ese silencio dentro del partido, dentro del gobierno, y luego la complicidad de un montón de gente que probablemente por dinero, pues se ha puesto al servicio de las peores causas. Pero sobre todo en el ámbito del centro-izquierda. Porque es ahí donde donde tiene peso lo que diga la opinión de la prensa. Claro, es evidente que, en fin, sin mencionar casos concretos, pero es evidente que la posición de los medios
que a los que más respeta el votante centro-izquierda es determinante. Y el escondite nos han metido muchos medios de derecha, ¿eh? Sí, también. Clásicamente los papeles. Sí, Los papeles. Sí, sí. Y Lidia, déjame, antes de que nos vayamos, reconocerle públicamente a Antonio su capacidad de visión cuando en el año 2016 fue, o 17, el editorial. 2016. En 2016, él escribió un editorial en El País en el que le llamaba insensato sin escrúpulos. Esto en el año 16. Eso Y es por la verdad boca, ¿no? que cuando leímos aquello, yo reconozco que cuando yo leí aquel editorial no me gustó, porque efectivamente me pareció excesivo, pero es que visto hoy, a toro pasado, es que fue un visionario. O sea, realmente hay que reconocerle que caló al Pues personaje te dejas que te quede una de cosa. maravilla y desde el primer momento. Yo a partir de ese editorial empecé a volver a leer El País. Y luego a nosotros por ese editorial nos echaron cuando llegó Sánchez y ganó la moción de censura. Era la gota. Bueno, no es la misma historia, ¿eh? Era la gota. Es la misma historia. O sea, en realidad ahí se empieza a alimentar el sanchismo. Claro. O sea, siempre digo, en fin, me molesta mucho el protagonismo porque aparte yo soy de la escuela de que los periodistas no tenemos que ser protagonistas. Pero es verdad que en este caso merece la pena reparar en aquello porque ahí se empieza a alimentar la bestia, de verdad. La complicidad que él encontró para hacer eso. Claro. De los medios. Para asaltar el país. Claro. Eso dijo. Es que hay que recordar que él gana la moción de censura el 1 de junio del 18, a Antonio le destituyen de director el 4 de junio y a nosotros, a toda su cúpula directiva, nos echan el 9 de junio. O sea, que es que fue rapidísimo el asalto. ¿Y hubo encontró alguna contestación? Ninguna contestación, Ninguna. además Ni del del periódico, ni del la sector, profesión. ni de la profesión. Los periódicos no te apoyaron, ¿eh? No, nadie nos apoyó. Pero De ni hecho, en la- nos costó encontrar trabajo Ni en después. la profesión, ni en la profesión. Porque aquel gobierno gozó en sus primeros momentos de un aura como de gobierno bonito. Acuérdate que se había rodeado de un astronauta, Sí. de un presentador de televisión, de Marlaska, que supuestamente era de derechas, que no sé qué. Entonces, claro, la gente acogió ese gobierno con mucha simpatía. Y a nosotros, claro, nos veían como unos peligrosos fachas que debíamos ser expulsados a otra galaxia. No tanto, pero los fachas fue la excusa un poco posterior. Somos los que rompíamos el consenso. Porque en el consenso había gente muy importante que creía que podía manejar al personaje. Y que creía que el personaje es un idiota al que Zapatero. o peor. Claro. Y entonces nosotros no, el facha viene un poco más tarde. En ese momento lo que éramos unos... Es que nosotros pedíamos elecciones, acuérdate. Nosotros pedíamos elecciones. que ganara la moción de censura y convocar inmediatamente vosotros en elecciones, aquel cosa que no hizo. Os voy a decir una cosa que vosotros no vais a... Que es lo que él iba diciendo que iba a Vosotros hacer. en El País, en entonces, eras por lo que se llama un outsider. Que no estabais fuera del juego, que ellos queríamos que aguantar. Bueno, creo que ellos sabían que con nosotros no podían contar claro. para lo que ellos querían Claro, el hacer. plan que tenía. Es decir, ellos tenían un plan que necesitaba sí o sí la complicidad de ciertos medios de comunicación y sabían perfectamente que nosotros no nos íbamos a plegar. Pero complicidad ciega. Claro. Porque, claro, lo que iba a hacer es esto. Eso, cuando la gente nos echa las manos a la cabeza, yo digo, pero ¿de qué te echas manos a la cabeza? Está hasta escrito lo que era el personaje. Claro. Ahora, Bueno, pues lo tenemos que dejar ya aquí. Esta es la realidad, un día más, una semana más. Veremos a ver qué pasa en las próximas horas, en los próximos días. El lunes, seguramente que peor, todo siempre a peor. El lunes estaremos de nuevo aquí para comentaros lo último que haya sucedido. Muchas gracias.